oxígenos y mucolíticos. Bien, la primera parte entonces la vamos a dar ahora, vamos a hacer un pequeño break, digamos así, como una pausa, y después vamos a arrancar. Tenemos más o menos hasta las 4, 4 y media. Me habían cambiado el horario, me entero después, pero no importa. El hecho es que podamos ver la charla. Avísenme si lo ven. Muy bien. ¿Ya lo ven? Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Yo les diré, y ustedes me dirán, bien, ¿qué piensa usted como cardiólogo? Mire, yo digo que el aparato respiratorio es muy importante. Y es muy importante y si uno hace una especialidad, no tiene que enfocarse solo en su especialidad. Por ejemplo, ustedes me dirán cómo. Y les voy a dar una pauta. Ayer me fue a ver un paciente que el hombre tiene una cardiopatía, tiene 90 años y me va a consultar por edemas y también presentar cianosis, es decir, en los labios azules y las manos azules. Bueno, estudiando un poco la parte cardíaca no había nada, pero en la parte respiratoria le pido una placa de tórax y como tenía PAMI, yo no soy prestador de PAMI, el médico decide directamente pedirle una tomografía. ¿Qué descubrimos? Fíjense cómo tiene que ver la cianosis y los edemas. Descubrimos que el paciente tenía secuelas de COVID, que había pasado asintomático, entre comillas, había tenido una febrícula, pero no había estado internado ni nada, y él que se había hecho un hisopado, pero muy temprano, sí creo que en el segundo día, por el cuadro febril, le había dado negativo, entonces se habían quedado todos tranquilos, pero en realidad había hecho COVID. Entonces, la cianosis, los edemas asociados al tema cardíaco, que podía estar relacionado, en realidad estaba relacionado también con el aparato respiratorio. Yo digo que las especialidades hay que tomarlas en cuenta porque van a tener, si son cardiólogos, pacientes que sean diabéticos, pacientes que sean enfermos asmáticos, pacientes que sean, para mencionar con, digamos así, algún tumor, o pacientes que tengan depresión o eventualmente alguna otra patología. Es decir, que el órgano no está solo en el cuerpo. Y también es importante, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, ver el aparato respiratorio. Si ustedes recuerdan, nosotros hablamos en hipertensión y en insuficiencia cardíaca y en arritmias de drogas muy importantes como los beta bloqueantes. Esos beta bloqueantes tienen injerencia sobre el aparato respiratorio. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la patología asociada, es decir, la farmacología y la patología asociada al aparato respiratorio. Dentro de ellos nos vamos a basar fundamentalmente en asma, para tomarlo como una base y ver las drogas que se pueden utilizar. También muchas de ellas, sobre todo en bronquitis crónica o en EPOC, van a ser utilizadas. Pero yo quiero que nos basemos en el asma para ver los broncodilatadores y los demás fármacos que se utilizan. ¿Alguno de ustedes es asmático? No. Buenísimo. El hecho es el siguiente. El asma, como dice acá, es un síndrome caracterizado por obstrucción de las vías aéreas en forma reversible. El asma bronquial generalmente se empieza a edad temprana y hoy se piensa que esa obstrucción está debido fundamentalmente a un efecto inflamatorio. Es decir, aparte de todo el cuadro de obstrucción, existe una infiltración de células inflamatorias, si ustedes recuerdan esto desde el punto de vista fisiopatológico, en particularmente de eosinófilos y, digamos así, macrófagos y monocitos, que van a generar una inflamación de la vía aérea y va a condicionar el grado de hiperreactividad bronquial y también la gravedad de la enfermedad. La crisis, así es decir, cuando el paciente empieza con un cuadro de disnea súbito, la crisis asmática, tiene dos fases. Una fase inicial,
o de respuesta inmediata y una fase inflamatoria tardía. Los fármacos que vamos a ver, los broncodilatadores adrenérgicos y la teofilina, son eficaces sobre todo en la fase inicial de la crisis asmática. Ya lo vamos a ver que los broncodilatadores, y vamos a mencionar varios, tienen un efecto sobre la fase inicial, pero no tienen efecto sobre esa fase inflamatoria tardía, para lo cual generalmente se utilizan corticoides. Y esto, a la larga, en el tratamiento crónico, mejora la hiperreactividad bronquial. ¿Sí? Por ejemplo, acá, como lo dice acá, existen algunos agentes como los cromoglicatos que previenen y actúan sobre ambas fases. De todos modos, tengamos en cuenta esto, que yo voy a tener una fase inicial y una fase inflamatoria. Muchas veces los corticoides se utilizan, y ya lo van a ver ustedes, entre crisis. Es decir, ¿qué significa? Que se utilizan durante la crisis, no tanto con buena respuesta en la fase inicial, pero entre crisis yo lo que disminuyo es la fase inflamatoria permanente del árbol bronquial. Yo sé que me voy a extender un poquito en esto, pero quiero que lo tengamos muy, muy en mente, porque, como yo le decía a usted, es utilizar un mecanismo para, es decir, ver el mecanismo donde está afectado y utilizar un arma como es el fármaco para mejorar el paciente. Fíjense, mastocito, macrófago, linfocito TH2, monocito neutrófilo, eosinófilo, y por el otro lado los alergenos con infiltrado de la mucosa bronquial, fíjense, los eosinófilos y los macrófagos, y todas las sustancias quimiotácticas que van a hacer que se logre la migración de los macrófagos y los eosinófilos, esto en la fase temprana, con el mastocito y la liberación de sustancia quimiotáctica. Pero en la fase tardía va a estar relacionado por el aumento del infiltrado en la mucosa bronquial de eosinófilos y macrófagos, que van a venir, como dice acá, macrófagos neutrófilos y eosinófilos, y van a actuar sobre la reactividad bronquial. Esto es, fíjense, la degranulación de los mastocitos va a generar la broncoconstricción y todo el efecto de la fase tardía. ¿Es importante tenerlo en cuenta? Sí, porque acá vamos a actuar con unos medicamentos como los broncodilatadores y en la fase tardía vamos a actuar con los que tengan disminución de la respuesta inflamatoria. Bien, existe también, se ha visto, una disfunción en la regulación autónoma del tono bronquial. Si ustedes recuerdan cuando yo les di la clase de síndrome nervioso autónomo, ¿sí? Los individuos actuaban, ¿se acuerdan? Actuaban sobre el árbol bronquial. Y los individuos asmáticos presentan una elevada actividad tónica del sistema parasimpático broncoconstrictor. En el parasimpático, por medio de la acetilcolina, generan un efecto broncoconstrictor. Un aumento de la actividad adrenérgica y un incremento de la actividad excitatoria no adrenérgica, no colinérgica. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que ellos tienen una elevada actividad tónica del sistema parasimpático. ¿Esto es importante? Sí, porque ya van a ver que uno de los medicamentos que vamos a utilizar tiene acción sobre el parasimpático. Este desequilibrio vegetativo podría ser consecuencia del estímulo de terminaciones sensitivas desprotegidas de un epitelio traqueobroncal lesionado por alguno de los mediadores químicos liberados por los mastocitos que acabamos de ver durante la crisis. Fíjense, eso está mediado por, como dice acá, acetilcolina. ¿Es importante? Sí, es muy importante, porque todo esto va a generar broncoespasmo, vasodilatación, exudación plasmática, moco, reclutamiento y activación de células inflamatorias, y esto extiende la reacción inflamatoria propia del asma. Es decir, que el desequilibrio vegetativo del sistema simpático y parasimpático, es decir, el aumento del tono el aumento del tono parasimpático va a generar un efecto broncoconstrictor. Entonces, fíjense, si bien esto es un repaso, es muy importante que lo manejemos para poder ver, fíjense,
El nervio parasimpático, acetilcolina, mayor estimulación, disminución del número de receptores beta que van a tener un efecto broncodilatador, ¿sí? Broncodilatación originada por la noradrenalina liberada del sistema nervioso simpático por la disnea, y el sistema nervioso parasimpático lo que va a generar es broncoconstricción y mayor respuesta de la noradrenalina a receptores alfa. Ya lo vamos a ver todo. Pero es muy importante que tengan esto para poder hablar del tratamiento. Bien, entonces, fíjense, fase aguda, ¿sí? Vamos a tener broncodilatadores, ¿sí? Que van a ser de acción directa, ¿sí? Y lo que van a generar es lo siguiente: estimulantes de los beta receptores con relajación directa de la musculatura lisa, por ejemplo, teofilina derivados, y ya vamos a ver los de acción tópica por los PAF. Y los inhibidores de la actividad parasimpática, que este es el bromuro hipratropio, que en los asmáticos se suele utilizar también en PAF. Todo esto con la idea de generar una acción directa sobre el, digamos, árbol bronquial. Después tenemos los modificadores de la respuesta inflamatoria, que esta sería la fase tardía, que son los corticoides, los inhibidores de la liberación de histamina y mediadores, como el cromoglicato y el nodocromilo, sobre todo el cromoglicato, y los antagonistas mediadores antihistamínicos y antileucotrieno. Acá está pegadito el Zafir-Lucas y el Montelukast, que el Montelukast se está utilizando mucho más ahora. Pero, fíjense, antagonista de mediadores antihistamínicos. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O más o menos? Sí, vamos bien, profe. Van bien. Bueno, esto es importante porque ustedes, teniendo en mente un poquito lo que acabamos de hablar, vamos a ir a hablar de los fármacos. Entonces, los fármacos adrenérgicos, ¿sí?, que bien lo tenemos acá, son los fármacos que van a generar un efecto sobre los receptores beta del árbol bronquial, opuesto a los beta bloqueantes que teníamos en mente por el tratamiento de la presión y la insuficiencia cardíaca, que a los cardiólogos nos gusta tanto. Hoy vamos a ver qué pasa si los estimulamos. Si los estimulamos, originan, fíjense, broncodilatación, vasodilatación, inhibición de la liberación de mediadores y aumento del aclaramiento mucociliar, entre otras acciones. Fíjense, sobre todo broncoconstricción. Entonces, va a actuar sobre la broncoconstricción, es decir, que va a generar broncodilatación. Pregunta mía, ¿en qué etapa la voy a usar? En la fase temprana. En la fase temprana. Es decir, fíjense, las acciones farmacológicas son broncodilatadores más rápidos y eficaces de los cuales se dispone. Y los agentes beta-adrenérgicos originan relajación de la vía aérea desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales. Pero, como dice acá, no inhiben la función de macrófagos y eosinófilos. Es decir, que me va a servir como broncodilatador, pero no van a generar acción sobre los macrófagos y eosinófilos, lo cual es, si yo no genero una respuesta asociada, no voy a modificar la respuesta inflamatoria tardía a esos alergenos para suprimir la hiperactividad bronquial. Es decir, que si yo voy a tratar un asma en el momento de la crisis, la fase temprana, me van a ser muy útiles. Pero, ojo, porque si no utilizo algo que actúe sobre la fase tardía, voy a estar en problemas. Entonces, cuando mayor es la selectividad, menor es el efecto taquicardizante, porque recuerden, en el corazón, ¿qué receptores teníamos? Beta 1, ¿se acuerdan? Y cuando los beta bloqueantes no eran selectivos, generaban efectos sobre los beta 2 y me daban broncoconstricción. Ahora, si yo tengo un fármaco adrenérgico beta 2 poco selectivo, va a tener efectos sobre el corazón. Entonces, ¿qué voy a tener? Taquicardia y arritmias.
lo cual es asociado al efecto broncodilatador, pero que yo tengo que tener en cuenta. Muchos asmáticos, cuando usan demasiado los beta 2, es decir, los broncodilatadores a través de este receptor, los beta 2 estimulantes, lo que hacen es tener palpitaciones o arritmias. Y es muy común de ver con el uso prolongado o en el caso que no sean selectivos. También lo hacen por varios mecanismos, como los receptores beta 2 generan vasodilatación e hipotensión, también porque la actividad es solo relativa, es decir, puede producir efectos beta 1, es decir, que si yo, como les digo a ustedes, el asmático utiliza mucho estos broncodilatadores, generalmente van a generar efectos sobre el receptor beta en el corazón y van a dar taquicardia y arritmia. Pero existe una, en el corazón hay que tener en cuenta también que lo puede ocasionar porque hay una pequeña población de receptores beta 2. Ah, pucha, acá quería, lo voy a sacar y vamos a, lo voy a volver a poner, denme un minuto, que quería mostrarles algo. Discúlpenme, vamos a volver sobre esta diapositiva porque quería mostrarles algo más. Mi computadora se puso lenta. Es importante que le expliquen a los pacientes, porque uno de los grandes problemas respecto a los efectos adversos de estos medicamentos están relacionados con el uso del dispositivo. El PAF, que así se conoce comúnmente, que contiene, digamos así, la droga y el broncodilatador, es a veces muy difícil de utilizar. En algunos pacientes lo hacen bastante bien, pero en otros casos es muy fácil que uno vea cambios en la utilización, lo cual es un problema grave para los efectos adversos. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Sí, sí. te escucho. Ah, porque digo, como se cortó. Esperen que estoy tratando de sacar esa diapositiva porque quería mostrarles algunas cositas. A ver si logro que mi computadora me dé un poquito de bolilla. Es que a veces les hago hacer trabajo a mi máquina y no se aguanta. Creo que voy a tener que modernizar mi máquina. Bueno, ahí está perfecto. Yo quería darles una animación. Un segundo, aguántenme un poquitito. Parece que está haciendo un antivirus, por eso. No sé si... Bien.
Perfecto, ahí vamos de vuelta. Bueno, habíamos dicho entonces de los efectos adversos y cómo pueden tener injerencia, digámoslo así, en el tratamiento. Es muy importante que el paciente, pero es muy importante que le enseñen a los pacientes el tema de el manejo de, digamos así, del dispositivo. Bueno, en realidad esto tenía que ir ahí. Disculpen que no Profe, estaba la animación. Sí, si está presentando, nosotros no lo vemos. no. Sí, ahora en un momento se los voy a poner. Denme un Perdón, segundito. pensé que ya lo estaba poniendo. Sí, no, me está ganando, pero no. Yo soy más duro, resistiré. Eh, en el sentido de que vieron que a veces uno dice, bueno, la máquina me va a ganar. No, denme un segundo. Claro, miren, tengo que ha hecho lectura de antivirus, por eso se le identificó. Imagino que al presentarle tantas cosas, bien. Bien, ahí vamos de vuelta. Avísenme cuando lo vean, así. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bien, buenísimo. Retomando un poquito, entonces, recordemos que los beta 2 van a actuar en la fase temprana y esto es muy importante para tener en cuenta los efectos adversos, sobre todo el efecto taquicardizante. Ahora bien, fíjense, y esto tiene que ver con esto mismo, que el uso del dispositivo hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, fíjense, por vía oral, si yo diera fármacos adrenérgicos, su primer paso oral sufren un primer paso a nivel del hígado y se absorbe solo el 10% de la dosis administrada. La dosis terapéutica se logra 2 a 4 horas y la semivida plasmática es de 3 a 8 horas. Eso es por vía oral. Yo puedo dar fármacos adrenérgicos del grupo, por ejemplo, la teofilina, y darlos por vía oral. Por vía inhalatoria se ha conseguido aumentar el efecto, pero hay algunos, los primeros, nosotros los solíamos dar, a veces, supónganse, en la crisis asmática, en el marco de una internación, digamos, en una sala común, a veces les hacíamos hacer los PAF a los pacientes hasta cada 3 horas o cada 4 horas para lograr el máximo efecto y aún cada 6 horas. Ahora, a través de la vía inhalatoria se logran efectos que pueden durar hasta 10 horas. Pero fíjense, en este gráfico lo que podemos ver es lo siguiente. Yo puedo tener, fíjense, utilizar el dispositivo que va a ser el PAF. Ahora lo vamos a ver. Pero tener en cuenta que si se utiliza mal, muchos pacientes degluten hasta el 90% del fármaco. Es decir, si yo no lo hago bien, lo que voy a generar, y esto es muy importante, es un pasaje del fármaco a través del estómago. Y por el otro lado, el efecto a través del efecto a nivel pulmonar. Fíjense que se llega a un 10% del efecto. Entonces, si uno lo hace mal, lógico, esto prácticamente todo se deglute. Y es lo que suele pasar. Ustedes no sé si habían visto una de las series, uno de los capítulos de este médico yankee que se llama, ¿cómo se llama el que es muy famoso? No me voy a acordar ahora el nombre, en el cual una mujer dice que está usando el PAF y no le hace efecto. No sé si lo han visto ese capítulo.
¿Dice House, profe? Sí, el doctor House. Bueno, y si ustedes lo recuerdan y lo buscan, es muy cómico. Yo lo iba a poner, pero no lo encontré el video, en el cual le dice a la mujer, dice, a ver, ¿cómo lo usa? Y la mujer agarra el dispositivo y se lo coloca así detrás de la oreja como si fuera perfume. Si uno lo indica y no lo explica, el paciente hace cualquier cosa. Entonces, fíjense, parte se va a metabolizar con un primer paso hepático, la vía gastrointestinal va a generar absorción y va a tener un efecto sistémico a través también del flujo de sangre. Pero lo ideal es evitar la absorción a través de la vía gastrointestinal, si vamos a usar un PAF, para generar un efecto directo sobre el árbol bronquial. Esto es muy importante de ver si, fíjense, este es un PAF, este a lo mejor lo han visto, ustedes deben tener amigos, y este es el PAF, este caso es de Ventolin, que es salbutamol, pero fíjense todos los fármacos adrenérgicos que podemos usar, adrenalina, efedrina, pseudoefedrina, que estos se suelen usar como antialérgicos, isoprenalina, salbutamol, fenoterol, terbutalina, miren, salmoterol, formoterol y bambuterol. Formoterol es uno de los últimos que se está usando actualmente. Y ahora vamos a ver. Los efectos adversos, en el caso de usar fármacos adrenérgicos, vamos a ver temblor fino, palpitaciones, intranquilidad y nerviosismo. Y en algunos casos, por ejemplo, yo les digo que lo he usado cuando el paciente ingresa con una crisis asmática muy severa, a veces uno puede usar adrenalina por vía subcutánea, pero hay que tener en cuenta los efectos cardiovasculares, sobre todo las arritmias cardíacas. Bien, yo acá, fíjense, a ver si podemos hacer que arranque esto. La vía inhalatoria, como dice acá, la cantidad que llega varía entre el 5 al 15%, como le dije, y el 70% de los pacientes no lo usa en forma correcta. Quiero que escuchen esto. Antes de usar el inhalador, retire el protector de la boquilla. Compruebe que el interior y exterior de la boquilla estén limpios y sin partículas. Agite el inhalador 4 o 5 veces para mezclar su contenido y eliminar partículas extrañas. Alejándose del inhalador, libere una pulsación al aire, o 2 si lleva mucho tiempo sin usarlo. Proceso de inhalación. Esto es importante, muy importante. Respirar lentamente. Puede hacerlo de pie o sentado. Si es la primera vez que utiliza el inhalador, practique antes delante de un espejo. Con el pulgar en la base, debajo de la boquilla, sostenga el inhalador en posición vertical. Si tiene poca fuerza en las manos, puede sujetar el inhalador con las 2 manos, colocando los pulgares en la parte inferior y los índices en la superior. Exhale todo el aire posible. Coloque la boquilla entre los dientes sin morderla y cierre los labios alrededor. Empiece a inspirar por la boca y pulse la parte superior del inhalador. Siga inspirando profundamente y de manera constante hasta el final del proceso. A continuación, retire el inhalador de la boca. Mantenga la respiración todo lo posible. Si le han prescrito 2 inhalaciones, espere 30 segundos antes de repetir el proceso. Después de la inhalación, coloque el protector de la boquilla, empujándolo con firmeza hasta oír un clic. Tras completar la inhalación, debe enjuagarse la boca con agua sin tragarla o cepillarse los dientes. Mantenimiento del inhalador. El inhalador debe limpiarse al menos una vez a la semana para evitar que se obture. Para ello, retire el protector de la boquilla sin sacar el cartucho metálico de la carcasa de plástico. Con un paño seco o pañuelo de papel, limpie el interior y exterior de la boquilla. Nunca sumerja el cartucho metálico en agua. Cuando finalice la limpieza, coloque de nuevo el protector. Bueno, esto que están viendo acá, es decir, colocar de nuevo la boquilla y tener y limpiar el inhalador,
ustedes hagan la prueba y lo van a ver en muchos pacientes, si tienen amigos, que esto no lo hacen. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Viene, en el caso del salbutamol, viene a veces solo, pero algunas veces vienen adicionados dos, el corticoide y el fármaco adrenérgico, es decir, fenoterol con el corticoide o separado. ¿Cuál es el inconveniente? Que la mayoría de los pacientes no hacen la limpieza bucal después de usar el PAP. Generalmente no lo baten bien, no se lavan la boca después de eso, porque imagínense que todo lo que quede en la boca se va a digerir, es decir, va a pasar al tracto gastrointestinal, lo cual va a generar los efectos indeseables. Si son corticoides no van a generar una cándida en la boca, pero si son beta-adrenérgicos nos van a generar los efectos, lógicamente, cardiovasculares, que no queremos. Entonces, es importante, sí, es importante que ustedes le expliquen bien a sus pacientes y que tengan en cuenta cuando lo utilizan. Sobre todo el hecho de no hacer los 2 PAP seguidos o no lavarse la boca. Yo eso se los explico a mis pacientes y ustedes se van a sorprender. A veces tengo pacientes que utilizan los PAP, se los han medicado y nunca se lo han explicado. Y la gente lo utiliza como cree que está bien. Pero si uno se lo explica, logra mejor efecto broncodilatador, sobre todo en la etapa aguda, y menor efecto adverso. ¿Es importante? Sí. No se imaginan la cantidad de pacientes que lo utilizan mal. Hasta que creo, y así es, que los médicos también los utilizan mal con sus pacientes. Es bueno que lo manejemos. Ahora bien, otra vía de administración de estas drogas son la vía por nebulización. Ustedes me dirán, ¿cómo? Sí, yo lo puedo colocar con un PAF o lo puedo nebulizar a la droga. Generalmente estos beta-adrenérgicos vienen en frasquitos que se pueden dar en gotitas y indicar gotas disueltas en, por ejemplo, en agua destilada o en solución fisiológica. Generalmente yo prefiero agua destilada. ¿Por qué? Porque el agua destilada no va a tener interacción, aunque la solución fisiológica a veces nos sirve para aclarar un poco la parte bronquial. A veces uno utiliza el nebulizador, por ejemplo, el aerosol se administra por una corriente aérea creada por el paciente, es decir, cuando aspira, ustedes escuchaban, que tiene que aspirar hondo. En cambio, digamos así, en este caso, o generalmente con el dispositivo. Pero en el caso del nebulizador, el paciente respira el aire con las gotitas que llevan, digamos, microgotitas que llevan el fármaco hacia los bronquios, lo cual llega en un porcentaje mayor. ¿Es incómodo? Sí. Lo práctico del dispositivo del otro que vimos es que el paciente lo lleva en el bolsillo. Nadie tiene un acceso a un nebulizador tan fácil. Pero fíjense, es mayor que el efecto broncodilatador que los inhaladores, pero también tienen efectos secundarios y generalmente uno lo utiliza en el medio hospitalario o en el caso que no puedan utilizar los inhaladores o en el domicilio. Si está bien usado, bien limpio. Lo malo de los nebulizadores es que se prestan entre toda la familia, entonces también si no son limpios y adecuados pueden transmitir enfermedades. Porque hoy podríamos decir COVID. Pero fíjense, vamos a ver cómo se utiliza también un nebulizador. Me pareció este video muy bueno. Los nebulizadores son los dispositivos encargados de generar aerosoles de partículas líquidas de un tamaño adecuado para que puedan ser inhaladas con facilidad. El médico le indicará, según sea su caso, la cantidad de medicamento a utilizar. Generalmente se utilizan 2 o 3 gotitas por cada 5 centímetros cúbicos. Pieza bucal, mascarilla facial, compresor, cable de corriente, manguera y depósito. Cuando realicemos todas las conexiones, debemos asegurarnos que todas sellen a la perfección. Para usar el nebulizador, asegúrese que el compresor esté sobre una superficie firme. Coloque el medicamento en el depósito.
Coloque la mascarilla o pieza bucal. Será la que mejor comodidad le brinde. Enchufe y encienda el compresor para comenzar el tratamiento. Haga respiraciones lentas y profundas. El tiempo aproximado del tratamiento es de 10 a 15 minutos o hasta haber terminado el medicamento. Una vez terminado el tratamiento, retire la mascarilla. Recuerde desinfectar correctamente la mascarilla. Bien, si se fijan, tiene la ventaja que uno puede mezclar hasta las drogas en gotitas y darle la cantidad que uno considere necesaria. En los casos más graves, yo les comento, se colocaba esto, que es lo que tiene en la mano acá el médico, se colocaba en forma de nebulización continua a un tubo de oxígeno. ¿Qué sería? La mascarilla de oxígeno que tenía el paciente se le rellenaba permanentemente en nebulización continua hasta sacarlo de la crisis, que a lo mejor podía ser 2 o 3 horas con nebulización continua. Pero eso aumenta los efectos adversos, que ya sabemos. Pero fíjense que en este caso es muy práctico, es mejor porque no requiere aprender, solo respirar hondo al paciente, y lo de ventaja es que uno no puede andar con un nebulizador en el bolsillo como anda con un dispositivo en el caso del PAF. ¿Esto es real? Sí. También podemos usar, como yo les decía, otra forma de administración oral o parenteral. La desventaja es que no es tan selectiva como la inhalatoria o el nebulizador, y su principal indicación es esto en el tratamiento de pacientes crónicos que no pueden, digamos así, utilizar un inhalador o no tienen acceso al nebulizador. Y por el otro lado, supónganse, si tengo un paciente intubado, hoy los respiradores tienen posibilidad de nebulizar, es decir, que yo el respirador o el ventilador lo puedo nebulizar. Generalmente también se ha propuesto no solo utilizar la adrenalina vía subcutánea, sino vía endovenosa en la crisis asmática. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, para mencionar los más conocidos, que creo que tendrían que ser los dos más conocidos, sobre todo utilizar salbutamol o formoterol o como yo les mencioné acá tenemos, entonces, adrenalina para la vía oral, para la vía endovenosa o subcutánea, salbutamol, fenoterol y formoterol o salmoterol, que son estos últimos son los de acción más duradera y los más nuevos. Pero el más utilizado, y a lo mejor ustedes lo van a ver, es salbutamol, es el más utilizado. Pero recuerden que estos fármacos van a tener acción en la etapa temprana, es decir, en la fase de broncoconstricción. En la fase, de, digamos así, de tardía, vamos a utilizar los corticoides. Esto lo que va a hacer es actuar sobre la fase inflamatoria que mencionamos recién. Entonces, fíjense que los corticoides se pueden utilizar hoy, se utilizaban generalmente por vía sistémica en comprimidos como prednisona y derivados, o la hidrocortisona por vía endovenosa, la triamcinolona, pero sobre todo hidrocortisona o dexametasona y prednisona o metilprednisona en comprimidos. Pero fíjense que por vía inhalatoria tengo nuevos como son la beclometasona, el valerato de betametasona, la triamcinolona, la flunisolide y la budesonide, es decir, y el budesonide, que es uno de los más utilizados hoy. Es decir, fíjense, yo acá a lo mejor ustedes lo han, yo suelo sacar fotos de medicamentos para que ustedes vean. Fíjense este es Neumotide, es de un laboratorio, bueno, no importa, pero fíjense los componentes que tiene. Tiene fluticasona, que es el corticoide, y salmeterol. ¿Sí? En este caso viene combinado el beta-adrenérgico con el corticoide en el PAF. ¿Cuál es la ventaja? Que se lleva, fíjense, en un dispositivo muy práctico, uno lo pone en el bolsillo. La desventaja es que esto se tiene que usar lavando la boca, porque si no, el corticoide que queda en el área bucal y en la faringe va a generar
afecciones desde el punto de vista del uso de corticoides que van a ser micosis, como en caso de candidiasis oral, para mencionar algunos de los problemas que nos va a generar si yo no enjuago bien la boca. Pero recuerden, puedo usarlo por vía sistémica o por vía inhalatoria. La vía sistémica puede ser oral o endovenosa. Y el efecto antiasmático, que esto sí es lo importante, fíjense, bloquean la respuesta tardía y por lo tanto la hiperreactividad bronquial, inhiben la infiltración tardía por células inflamatorias, fíjense, inhiben la transcripción de las citoquinas en el proceso inflamatorio, diversas enzimas, sobre todo en los mediadores lipídicos, fíjense, inhiben la síntesis de óxido nítrico citetasa, lo cual disminuye los exudados. Y otra de las cosas es que sensibilizan los beta-adrenoreceptores pulmonares y antagonizan su desensibilización. Ahora, es importante, sí, lo que le quiero decir es que el tratamiento del asma no es un solo medicamento. En este caso voy a utilizar para las crisis los beta-adrenérgicos y los corticoides para la parte inflamatoria tardía. Reacciones adversas, fíjense, se ven más en los inhalatorios, aunque el dar corticoides por vía oral en forma persistente nos da muchos problemas, como generar un Cushing iatrogénico. Entonces, en este caso, en el caso de la utilización, fíjense que nos va a generar en vía oral osteoporosis, aumento de peso, hipertensión, diabetes, miopatía, alteraciones y fragilidad cutánea. Esto está asociado, sobre todo, piénsenlo, a un síndrome de Cushing iatrogénico por el uso en la vía oral en forma crónica. Y en los más utilizados, lógicamente, son los inhalatorios. Hoy se utilizan para el asma los inhalatorios frecuentemente, se evitan por vía oral. Y lo que vamos a tener es candidiasis orofaringia, afonía, y se ha visto algo de osteoporosis, pero sobre todo estos dos, que se pueden evitar si hacemos que los pacientes utilicen adecuadamente el PAF y se laven la boca. También tengo este grupo de las teofilinas y derivados, que son alcaloides que pertenecen a las metilxantinas. Fíjense, la aminofilina o las teofilinas. Estos generalmente, digamos así, utilizan, digamos, la teofilina, todas estas metilxantinas, utilizan mecanismos para generar un efecto sobre los receptores beta a nivel bronquial. Pero fíjense que la cafeína, por ejemplo, en el té y en el café y en las bebidas cola, que a veces la gente lo toma como muy simple, van a tener, es una metilxantina la cafeína, que se encuentra en esto. El exceso de café, por ejemplo, a los cardiólogos nos da el problema de generar arritmias. O la teobromina en el cacao y el chocolate. Fíjense que no parece, pero uno tiene metilxantinas incluidas en cosas naturales, entre comillas, que a veces no son tan buenas, como las bebidas colas o los energizantes y el café en exceso. Lógico que el té es muy poco la cafeína que tiene. Fíjense, de todos modos, que yo las que voy a utilizar son aminofilina o teofilina, o fíjense, acá tengo otras más que, bueno, no son tan importantes, sobre todo el más importante es teofilina y aminofilina. ¿Qué acciones tiene? La teofilina es muy activa, relaja la fibra muscular lisa, especialmente los bronquios y los vasos, y estimula la actividad cardíaca del sistema nervioso y aumenta la diuresis. Fíjense que yo voy a tener acción sobre los bronquios y los vasos. Nosotros utilizábamos mucho aminofilina, sobre todo porque estimula también la actividad nerviosa, entonces uno lo mantiene al paciente más despierto, sobre todo si se está agotando por el efecto de una crisis asmática. Entonces generábamos un efecto sobre la fibra muscular lisa de los bronquios, pero manteniéndolo más despierto. Ahora aún con el riesgo de aumentar la actividad cardíaca, lo cual genera arritmias. Hay que tener mucho cuidado. En los efectos bronquiales, como está bien descrito, actúa directamente sobre el músculo liso bronquial, sin necesidad de activar los receptores transmisores o mediadores, directamente sobre el músculo liso, y fíjense, amplía el calibre de las vías aéreas, lo cual lógicamente disminuye subjetiva y objetivamente la sintomatología del paciente. Ahora, a nivel cardiovascular, aumenta la contractilidad más rápida que la digital y tiene más
efectos, prolonga es decir, una actividad de contractilidad cardíaca más prolongada, pero tiene muchos efectos adversos. Y sobre el sistema nervioso, fíjense, activación generalizada y tiende a producir insomnio por el efecto de la metilxantina sobre, digamos, el sistema nervioso. Fíjense, temblor, hiperestesia, alteraciones maníacas y aún hasta convulsiones. Es un medicamento que no se utiliza mucho, se utiliza en el caso de pacientes internados en terapia intensiva con asma bronquial, aparte de la nebulización, y si el paciente no puede colocarse, por ejemplo, un salbutamol o utilizar adrenalina, vamos a utilizar la teofilina y los derivados. Fíjense, se puede utilizar por vía endovenosa, la minofilina fundamentalmente, la teofilina se va a utilizar más que todo por vía oral, pero se unen a las proteínas y se metabolizan en el hígado. Los efectos adversos, fíjense, todo lo que acabamos de ver, irritación gastrointestinal, agitación, insomnio, náusea, vómito, diarrea, irritabilidad, insomnio y los efectos cardiovasculares como taquicardia. Es decir, este medicamento lo vamos a utilizar en el ámbito de la internación con un paciente por vía, sobre todo aminofilina, por vía endovenosa. Y vamos a mencionar, por último, ahora vamos a hablar de cromoglicato, inhiben la respuesta vasoconstrictora desencadenada por los alérgenos y el frío, ¿sí? Porque inhibe la liberación de los mediadores por parte de los mastocitos. Es decir, si ustedes recuerdan, en la fase temprana, el cromoglicato actuaría impidiendo la liberación de esos mediadores. Inhiben la respuesta inflamatoria tardía y, por consiguiente, la hiperreactividad bronquial, pero no van a actuar sobre todo en la fase temprana, para lo cual voy a usar los beta-2. ¿Entienden? Vamos hasta ahí. Entonces, fíjense, inhiben la liberación de histamina, leucotrienos, prostaglandinas y factores quimiotácticos que van a atraer a las células que van a generar la fase tardía. Esto, como dice acá, no tienen efecto broncodilatador y es más que todo preventivo. ¿Es para qué? Y a lo mejor yo entre crisis voy a dar cromoglicato. Y por último, para mencionar, antes de entrar a la segunda fase, la segunda fase de la charla, que vamos a hablar de mucolíticos y antitusivos, pero sobre todo vamos a ver en esto los fármacos, perdón, acá hay un error, no son fármacos adrenérgicos, sino el Montelukast, acá hay un error, les pido disculpas, los leucotrienos, es decir, hay que pensar que los leucotrienos participan en la broncoconstricción e hiperreactividad bronquial, exudación, infiltración celular. Y Safilukast y Montelukast son antagonistas del leucotrieno, sobre todo el D4, y lo que va a hacer es disminuir, lógicamente, los efectos generados inflamatorios por los mastocitos y los eosinófilos. Se suelen dar asociados en el tratamiento del cromoglicato con el objeto de prevenir el efecto generado por los mastocitos y los eosinófilos en la fase tardía. Es decir, yo voy a tener una acción sobre la fase temprana con los adrenérgicos y sobre la fase tardía con corticoides, con las teofilinas y con este caso con los Lucas, que le llaman así, sobre todo Montelukast. Safilolukast casi no se usa, pero Montelukast sí está en venta y realmente a los pacientes les va bien cuando tienen asociados efectos, digamos así, con hipersecreción bronquial e infiltrado celular. En ese sentido es bastante favorable. Bien. ¿Más o menos les ha quedado? ¿Muchas dudas? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Bien. ¿Cuál es más efectivo y cuáles son los criterios que se toman a la hora de elegir uno de los